sigamos calentando motores, vamos adentrándonos un poquito más. Coloración Gram, ¿ya? Coloración Gram. La coloración Gram y la coloración Ciel-Nielsen también tiene 4 pasos, ¿ya? Y los 4 pasos tienen el mismo nombre en ambas coloraciones. Lo que va a cambiar es el método, o sea, propiamente los reactivos que se va a usar, ¿ya? Lo que estoy mostrando aquí a la izquierda, ¿qué es? ¿Gram positivo o gram negativo? ¿Qué dicen? Gram negativo, ¿ya? Y esto de aquí, gram positivo. Todo lo que se vea en forma de esferas, en forma redondeada, son cocos. Y todo lo que se vea en forma de bastones hacia alargado son bacilos. Cuando están de 2 en 2, diplococos, ¿ya? Y hay veces que tienen forma dimórfica, ¿no? Comparten la forma de coco y también la forma alargada y son cocobacilos. Y si están teñidas de este color, gram positivos, y aquí gram negativos, ¿ya? La coloración es importante. Importante. ¿Qué color es esto? Solamente mírenlo. Violeta, así es, ¿ya? Gram positivos, color violeta. ¿Qué ven aquí? ¿Estructuras redondeadas o no? ¿Sí, no es cierto? Y aquí yo lo veo agrupado en cadenas. ¿Qué puede ser? Debe de ser estreptococo. Enterococo también se comporta así. Estreptococo y enterococo se agrupan en cadenas. ¿Por qué? Porque al final enterococo es una forma de estreptococo, por si acaso, ¿ya? Solo que tiene ciertas características que han preferido clasificarlo en otro género, pero comparte muchas cosas similares. Pero aquellos cocos gram positivos que se agrupan en racimo, como están viendo aquí, y no en cadena, son estafilococo. ¿Y cuánto tiempo se demora para hacer un gram? Normalmente en la vida real, menos de 5 minutos. Lo que significa que si ustedes están en la emergencia, cuando estén haciendo la residencia, y quieren llegar a un diagnóstico más o menos preciso, toman la muestra de la cual están sospechando, lo llevan al laboratorio, 5 minutos, y por lo menos ya tienen esto. No es lo mismo que les diga cocos gram positivos en cadena, donde ustedes sospechan estafilococo, a que les digan bacilos gram negativos, porque la terapia es totalmente diferente. Totalmente diferente, ¿no es cierto? Digamos si fuera de muestra de secreción bronquial, es un paciente que ha estado hospitalizado y yo sospecho en una neumonía intrahospitalaria. Si me sale así, cocos gram positivos en cadena, eso es estafilococo aureus, terapia vancomicina. Pero si me sale así, eso es pseudomonas. Y la terapia es otra cosa, o es cefalosporinas antipseudomona o es carbapenems, ¿no? Entonces esto puede decidir mucho. El gran problema es de que mandamos la muestra, cuando la mandamos, porque generalmente somos empíricos, y a los 4 o 5 días nos reportan el resultado. Entonces, eso atrasa. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no exigimos, no lo consideramos importante, pero esto les va a sacar de problemas. Vamos a ir viendo en las siguientes láminas y van a darse cuenta que incluso podríamos llegar a la especie sin necesidad de cultivar todavía. Bueno, sigamos. 4 pasos. Así se llama. Hay un colorante básico que es violeta genciana. Y cuando ustedes colocan violeta genciana en la muestra, en ese portaobjetos donde está la muestra, ambos, sea gram positivo o gram negativo, se va a teñir de color violeta. O sea, no vamos a poder distinguir con el primer paso nada más si es gram positivo o gram negativo. No hay forma. Luego viene esta fase que se llama mordiente, así es el nombre, ¿ya? La fase mordiente. Y se agrega el lugol. Alguien diría, ¿para qué se agrega? Justamente ya está viendo reacciones cuando agregamos ese componente, pero macroscópicamente, o mejor dicho, a la imagen del microscopio, no se nota, permanece violeta y permanece violeta. Luego decoloramos. Para que no todo se vaya, es justamente que hemos echado el mordiente. Se decolora con alcohol a 95 grados o alcohol acetona, como ven aquí. Y el gram positivo sigue igual. El que se va a decolorar es el gram negativo, ¿ya? Pero también se decolora cuando no hay bacterias. Entonces, si se ha decolorado nada más, hay 2 posibilidades. O es gram negativo o no hay bacterias. Una de 2. Entonces, por eso es que tenemos que colocar un contraste. Y cuando colocamos el contraste, el gram positivo, desde que se coloreó, miren, no cambia. Y el gram negativo se tiñe de este color. Y para esto es más o menos, sin exagerar, menos de 1 minuto entre cada paso. Incluso a la vez, el colorante básico y el mordiente es rápido. Luego lo que se demora es cuando hay que esperar que seque. Esperamos unos 2 o 3 minutos y lo miramos.
Son entonces 4 pasos violeta genciana, no se olviden. Acuérdense que se tiñen de color violeta los gram positivos y relacionenlo con eso y digan violeta genciana, ya, para no confundir con el Lugol de la coloración Kiel-Nielsen, porque eso saben preguntar, ya, violeta genciana. Se tiñe, ambos agregamos el mordiente, permanecen ambos igual. Decoloración, como su nombre lo indica, se va a decolorar el gram negativo y como ustedes ya saben que el gram positivo al final es violeta, no se decolora entonces. Luego le echan el contraste, sigue igualito el gram positivo, porque ustedes ya saben que al final el resultado del gram positivo es que sea de color violeta. Sin embargo, el gram negativo ha cambiado de color, gracias al contraste que le han puesto, a la fucsina o safranina, ¿no? Y adopta este tipo de coloración. Muy bien, eso es la coloración gram. No se olviden del contraste y la decoloración, que en el tercer paso es la decoloración. Qué cosa se utiliza, hay que acordarse, ¿ya? Esto mismo está aquí, con todas las características y con algunas otras cosas más, como por ejemplo, miren, si podemos resumir lo que hemos estado hablando, la coloración en gram positivo es violeta y en gram negativo es color rosa, ¿no es cierto? Decoloración, los gram positivos no decoloran, está claro, los gram negativos sí, ¿no? El lípido A o endotoxina es de los gram negativos, ¿no? El gram positivo no tiene. La pared es menos en el gram positivo que en el gram negativo. El gram negativo tiene más compleja la pared. Por lo tanto, también el primero será homogéneo y el siguiente será rugoso porque tiene más componentes. Es una situación de darle nada más una asociación. Lípidos, ¿dónde había más? En el gram negativo. Son cosas que, digamos, podrían preguntarles, no sé. Ácido teitoico solamente en el gram positivo, es específico, ¿no? ¿Cuál es más sensible a los betalactámicos? El gram positivo, hay que acordarse. ¿Por qué creen? A ver, ¿qué se les ocurre de acuerdo a la estructura nomás que han visto? Tiene poco espacio periplásmico, entra el betalactámico y se lo lleva de encuentro mientras esté modificando sus PVP va a demorar. En cambio, en el gram negativo, como tiene tremendo espacio periplásmico, las betalactamasas que acumula hacen que sea poco probable que llegue hasta, ¿no? Hasta esa zona. Muy bien. Relación, etcétera. Bueno, lo que más interesa es la forma, la coloración y todo lo que estamos comentando. Acá está más o menos de forma gráfica. Colocamos violeta, ambos, ¿no? Le agregamos el mordiente, Lugol. Sigue igual el gram positivo. Fíjense, el gram positivo ya no cambia desde que se colorea, ¿no? Decoloramos, ¿no? ¿Con qué? Con alcohol 95 grados o alcohol acetona. Perfecto. Y luego agregamos safranina, ¿no? Y vemos que este cambia, este permanece igual. Ya podemos diferenciar gram positivos de gram negativos. Esto ya lo hemos visto. Y aquí está algo que es importante también que recuerden. En la coloración gram que les informen diplococos, o no son diplococos, ¿qué dicen? ¿Sí? ¿Gram positivos o gram negativos? Diplococos, gram negativos, intra o extracelulares. Intracelular. ¿Qué cosa es esto? Neisseria, así es. Neisseria, ¿ya? Neisseria. Y si esto está en líquido cefalorraquídeo, es una Neisseria meningitidis, ¿no? Hay que tomar profilaxis, todo lo que conocemos, que ya se irá en su momento. Género Neisseria, donde la infección por Neisseria es más catastrófica en las personas que tienen carencia de componentes de complemento desde C5, C6 hasta C9. Hay que acordarse eso, ¿ya? Así como el déficit de inmunoglobulina A traía problemas con la giardia, acá también es más o menos parecido. Bueno, pequeños detalles que se van a ir aclarando en su momento, ¿eh? No es que eso es todo lo que vamos a decir. Se entiende la coloración gram, lo que se tiene que hacer. Ahí están las preguntas que vienen cuando vienen, porque no siempre están ahí. Uno de los siguientes reactivos no es utilizado en la tinción gram. Violeta genciana sí se usa, ¿no es cierto?, de entradita. Luego viene el Lugol, se decolora con alcohol acetona y luego se coloca safranina para hacer el contraste. Lo que no se usa es azul de metileno. Por eso les adelantaba, lo más común es que les coloquen estos dos para que puedan reconocer. De repente aquí no piden el gram, sino piden el Kiel-Nielsen, ¿ya? Estos dos van a estar siempre presentes, hay que acordarse.
¿La respuesta cuál es? Azul de metileno, ¿no? No corresponde a la coloración Gram. ¿Cuál de las siguientes bacterias tiñe de color violeta en la coloración Gram? Otra forma de preguntar. Así es. ¿Por qué? Porque es Gram positivo. Así es. Porque es Gram positivo. Proteus es Gram negativo. Klebsiella pneumoniae Gram negativo. Enterobacter cloacae lo mismo. Y Acinetobacter baumannii también Gram negativo. Todos los que están fuera de ese grupo, importante. ¿Con qué sustancia decoloran las bacterias Gram positivas durante la coloración Gram? Otra pregunta. Lugol, fucsina, violeta genciana, alcohol de 95 grados o no decoloran. No decoloran, así es. No decoloran. Cuando uno es demasiado violento en responder, puede equivocarse. O sea, ser rápido está bien, pero rápido significa que lean completo y marquen, ¿no? Aunque no lo crean, hay quienes empiezan a leer, encuentran Gram, así su vista les ha jalado aquí, Gram, ¿no? Han encontrado, decoloran Gram y de frente se han ido a marcar y ¡pum!, me han colocado con los 25. Tengo el caso, bueno, ¿cómo es el dicho? Se dice el pecado y no el pecador, ¿no? Algo así. Ya, hay un colega que yo le reclamé porque no debía haberse equivocado de esa manera en el último examen. Había una pregunta que tenían de endemia, no sé si se acuerdan. ¿Sí? Ha visto incremento de número de casos más de lo usual y de frente se ha ido a marcar epidemia y no ha terminado de leer como debe ser. Y ahí decía en territorios, o sea, hablaba de territorios, ¿no? Territorios amplios. Entonces hay que leer la pregunta siempre. Ya, hay que leer. Pero está claro, ¿no? Está claro. Para no olvidarse entonces, una vez más, miren, todos los componentes raros están acá, Gram negativo. El Gram positivo es menos en cuanto a cantidad de componentes. Su principal componente peptidoglicano, ácido teitoico es su componente específico. Este lípido A o endotoxina es de aquí, del Gram negativo nada más. Este tiene más sensibilidad a los beta-lactámicos porque sus PBP están muy cerca, aquí están lejos y puede acumular beta-lactamasas y puede evitar, ¿ya? Pequeñas situaciones. ¿Cuál de las siguientes bacterias posee mayor capacidad de almacenar beta-lactamasas en el espacio periplásmico? Pareciera una pregunta complicada también. Por eso la idea de que ustedes primero observen las preguntas es importante, porque le han dado doble razonamiento. Primero el propio, tratando de utilizar lo que conocen para responder, y luego tratar de aclararlo durante la clase. Es una doble fijación que están haciendo y eso con toda seguridad les va a dar ventaja. ¿Cuál de las siguientes bacterias posee mayor capacidad, dice, de almacenar beta-lactamasas en el espacio periplásmico? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es Gram negativo nada más. ¿No es cierto? Muy bien. Todos los demás podrían tener beta-lactamasas, pero su espacio periplásmico es corto. Por lo tanto, así lo tengan, no hay capacidad para almacenar en gran número. Ahora, de las diferencias que les pueden mostrar entre bacterias, entre riquecias, entre virus, etcétera, etcétera, básicamente lo que más redunda la mayoría de las veces es esto que están viendo, pared celular. Siempre les preguntan por la pared celular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es lo más llamativo, es quizá lo que más trasciende desde el punto de vista terapéutico y es lo que tienen que recordar. Y la principal diferencia está aquí, ¿no? Entre bacterias y micoplasmas. Que el micoplasma es una especie de bacteria en realidad, ¿ya? Pero esa característica de no poseer pared celular propia le da ciertas condiciones para incluso la parte terapéutica, ¿ya? Por eso es que nosotros utilizamos macrólidos para tratar micoplasma pneumoniae, por ejemplo. Como no tiene pared celular, yo no le puedo dar ceftriaxona, porque la ceftriaxona es un beta-lactámico y actúa en pared celular, pero no tiene pues pared celular, entonces ¿dónde va a actuar? Si le doy carbapenems tampoco va a funcionar, porque el carbapenem es otro beta-lactámico y va a buscar pared celular. Si le doy vancomicina tampoco va a funcionar. Meropenem más vancomicina tampoco va a funcionar, pero eritromicina sí, claritromicina sí, acitromicina sí, doxiciclina también, ¿ya? Es una alternativa, doxiciclina, tetraciclinas en general, ¿ya? Porque no tiene pared celular, tiene que actuar en el intra entonces, ¿ya? Rifampicina también podría ser, ¿ya? Podría ser, pero no se usa rifampicina porque en monodosis está contraindicado, en monoterapia, perdón, está contraindicado. Las bacterias hacen resistencia muy rápido
y por la trascendencia de la rifampicina en el tratamiento de la TB no conviene malograr ese antibiótico. ¿Ya? Entonces esta diferencia es importante. Ahora, las clamidias propiamente sí tienen, por si acaso, pared celular. Por eso es que eso que se llamaba antes clamidia pneumoniae no es exactamente una clamidia. Por eso que ahora se le llama clamidófila pneumoniae, no es clamidia pneumoniae, porque la clamidia propiamente sí tendría pared. ¿Ya? Y en teoría un betalactámico debería funcionar. ¿Ya? En esas bacterias atípicas que producen las neumonías atípicas, o sea, Mycoplasma a la cabeza, Clamidófila pneumoniae y ¿cuál es el otro? Legionella, ¿no? En esos tres hay que considerar esa posibilidad de que no hay pared. Bien, ya hemos visto la parte, cuando hemos mostrado este esquema, hemos visto, digamos, la parte, vamos a llamar así, más común, o sea, me refiero a que lo que habitualmente sucede. Ahora vamos a ir un poquito alterando las cosas. Entre el antibiótico, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya? Entre el antibiótico, esto que está de color verde, entre el antibiótico, ¿qué cosa va a buscar? A las PBP. Tiene que buscar a las PBP, si no, no tendría sentido ese antibiótico betalactámico. ¿Ya? Entonces, cuando esa interacción no se da, nada que ver. Y cuando no hay pared, peor. ¿Qué es esto que estamos mostrando? Esto es micoplasma, no tiene pared. Entonces, todo esto que estamos viendo aquí, donde actúa el betalactámico, no tiene. Entonces, el betalactámico está de más. Así sea carbapenem, así sea cefalosporina de tercera o de cuarta. Ahora hay de quinta, ¿no? Cefalosporinas de quinta. Desde hace ya desde el año 2008. Ya, pero tiene indicaciones específicas que no han superado a los fármacos tradicionales, ¿no? La ceftarolina y el ceftobiprol. Pero no tienen mayor trascendencia. Es pura industria farmacéutica nomás. La mejor creación han sido las de tercera, pero lo hemos mal utilizado y lo hemos deteriorado también. Ya, entonces, acuérdense, nada que ver con betalactámicos cuando hablemos de clamidias fundamentalmente. A ver, ¿cuál de las siguientes bacterias carece de pared celular? Y eso es lo que nos han preguntado eternamente, a veces incluso como si fuese la parte terapéutica. Está clarito, la respuesta es micoplasma, ¿no es cierto? Y lo mismo te preguntan cuál es el tratamiento de elección en neumonías por micoplasma. Y también tienes que omitir ahí todos los betalactámicos, ¿no? Omitir los betalactámicos. ¿Cuál de los siguientes antibióticos no actúa frente a especies de micoplasma? No actúa, dice. Acitromicina sí, está claro, ¿sí? Doxy, habíamos dicho que sí. Tetraciclinas en general sí. Rifampicina también. No es el de elección ni se debe usar, pero sí actuaría si lo diéramos porque actúa a nivel intracelular. ¿Qué dicen del levofloxacino? Claro que sí. Las quinolonas en general también actúan a nivel intracelular. No actúan en membrana. ¿Dónde actúan? Sobre las topoisomerasas. Eso está en el intra. ¿Ya? Entonces sí funciona. Meropenem actúa sobre pared. Por lo tanto, ¿cuál sería lo que no funciona aquí? Meropenem, así es. A ver, en una unidad de cuidados intensivos digan esto, no les creen. Ellos están ciegamente convencidos que meropenem más vancomicina soluciona todo. Si el paciente entra con osteoporosis, va a salir con el hueso sano con tal que le hayas dado vancomicina con meropenem. Y es un problema. Ellos fabrican las bacterias. Es todo un problemón. Ya se van a ir dando cuenta, progresivamente. Al menos con nosotros son los que más se bronquean. Claro, en el buen sentido de la palabra, no llegamos a golpearnos, pero sí, a veces no llegamos a ponernos de acuerdo. A veces no llegamos a ponernos de acuerdo. A ver, a manera de que enfríen un poquito el cerebro, porque no quiero que se cansen. Les pongo un ejemplito nada más, que también es parte del curso y también es parte de la vía práctica. Ustedes saben que vancomicina actúa sobre estafilococo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Oxacilina también. Estoy seguro que si les pregunto cuál es mejor antibiótico, todos me van a decir que es vancomicina. ¿No? Que vancomicina es más potente, vancomicina es mejor, a vancomicina no se le escapa ningún estafilococo. Y no es tanto así. ¿Ya? No es tanto así. Si por ejemplo tienen una persona que está infectada por estafilococo que sea sensible a oxacilina y tú le das vanco,
lo que aumentas es la mortalidad del paciente. ¿Ya? Tiene sus mecanismos, ya lo diremos en su momento porque nos falta la clase de antibióticos todavía. ¿Ya? Pero no es mejor. Entonces, partiendo de ese concepto, que no es una opinión, sino es el resultado de ensayos clínicos, de metaanálisis, ¿no? de varios estudios, cuando aíslan una cepa de estafilococo sensible a oxacilina, lo que nosotros decimos en la UCI es suspende vancomicina, porque sabemos lo que le puede pasar al paciente. Dale oxa. Y te dicen no, por si acaso que se quede con banco. Entonces, la pregunta es, ¿para qué cultivas si no vas a hacer caso al resultado del cultivo? Es lo mismo que ustedes pidieran un examen de orina. Si le van a seguir dando el antibiótico que han elegido independientemente del resultado, no tendría sentido que le pidan el examen de orina, ni tampoco el urocultivo. Entonces hay que saber interpretar. Vamos, ya estamos llegando a esa parte. Hay que saber interpretar a veces hasta el mismo antibiograma. Entonces, miren, si yo tengo acitromicina, tengo levofloxacina, tengo doxiciclina y rifampicina, cuando ustedes tengan en el examen preguntas sobre micoplasma, denle prioridad a macrólidos. ¿Ya? Es difícil, por no decir es imposible, mejor me aseguro, es imposible que les pregunten en una misma pregunta una alternativa que sea claritromicina, la otra eritromicina y la otra acitro. Eso es imposible, les van a poner un macrólido. ¿Ya? Pero cuando se trata de legionela, hoy día se considera levofloxacino como el de elección. Porque legionela es potencialmente letal. ¿Ya? Legionela. Y levofloxacino es bactericida a comparación de los macrólidos que son bacteriostáticos. Es por esa razón. Legionela puede estar en inmunosuprimidos. O sea, hay varias características que te obligan a pensar así. Pero si en el examen les dicen legionela y no encuentran levofloxacino, no digan está mal planteado. Consideren que quien planteó la pregunta está preguntándoles por las otras alternativas. O sea, sigan pensando en macrólidos también. Muy bien. Esta es la otra coloración. También importante en microbiología. No es como en el caso del Gram. Sin embargo, yo les dije, era prácticamente los mismos pasos. Cambian los componentes, ¿no? Coloración Ciel-Nielsen. El colorante básico era violeta genciana, ¿no? No, aquí es fucsina. Y la fucsina hace que donde exista los bacilos ácido alcohol resistentes se tiñan de rojo. Y donde existan otro tipo de bacterias también se tiñen de rojo. Es como en el caso anterior, si se dan cuenta. Ambos se teñían de violeta, acá ambos se tiñen de rojo. ¿Cuál era el mordiente anterior? Lugol. Aquí es calor. Parece, ¿no? Lugol, calor. ¿Ya? Pero recuerden cuál es cuál, para qué lado. ¿Qué pasaba en el caso del Gram? Permanecían violeta, violeta. ¿Sí? Aquí permanece rojo y permanece rojo. O sea, es similar. La secuencia es muy, muy parecida. El decolorante que usaban en el otro caso era alcohol acetona o alcohol a 95 grados. Aquí es alcohol clorhídrico. ¿Ya? ¿Y pasaba algo en el caso de los gram positivos? No, se quedaban violeta hasta el final. Aquí sigue rojo, fíjense, desde que se tiñen hasta el final permanece en rojo. Acá se decolora, como en el caso del gram. Y luego le colocan el contraste, que en el otro caso era safranina, y aquí es azul de metileno. ¿Ya? Permanece el mismo color si es que realmente existe un bacilo ácido alcohol resistente, y aquí cambia de coloración. ¿Ya? Cambia de coloración. Entonces, ¿pueden ser motivos de preguntas? Sí, sí, puede ser, claro que sí. Entonces hay que tenerlo presente. Entonces, ahí están, miren. ¿Han visto beca alguna vez? Sí, ¿no es cierto? Ahí está. Y aquí ya la cosa es mucho mayor, ¿no es cierto? Aquí ya se ve conglomerados. Esta es una muestra de tejido, donde también se ha coloreado. Hay un problema cuando se pide biopsia de tejido. Por ejemplo, sospechan tuberculosis pleural. Saben que el diagnóstico es biopsia de pleura, ¿no? No es BK, es biopsia de pleura. Y hay que cultivar esa biopsia. O en la anatomía patológica buscar granulomas específicos. Lo que pasa es que a veces el paciente es inmunosuprimido y no hay granulomas. Te informa granuloma negativo. Pero hay que solicitarle siempre en toda muestra, eso grábenselo desde ahora, en toda muestra de sospecha de tuberculosis, pidan también tinción Ciel-Nielsen. Aquí, por ejemplo, no hay granulomas.
Si esto lo reportaban sin tinción, probablemente se alejaba la posibilidad diagnóstica, pero si tú le agregas el Ciel-Nielsen, miren todo lo que se ha formado. Entonces, toda muestra, ya sea anatomía patológica, sea cultivo, lo que quieran, también se le debe de hacer necesariamente Ciel-Nielsen, ¿ya? Con esos 4 pasos. Siempre acordarse el decolorante y el contraste, ¿no? El contraste es aquí azul de metileno, en el otro es afranina, hay que acordarse. Y aquí está la pregunta que hemos encontrado. El contraste usado en la coloración de Ciel-Nielsen, ¿cuál es? Está bien. Azul de metileno, ¿no? ¿Se acuerdan lo que les dije? Azul de metileno le van a colocar ya sea en gram o en el otro, para como confusor o como respuesta. Porque no hay otra forma, digamos, relacionar ambos intentando hacerles confundir. Entonces seguramente va a ser así. Ya. Esto es importante, esto que están viendo. ¿Ya? Hablando de bacterias gram positivas, o sea, estamos ahí con los cocos, con Listeria, con Clostridium y con el Actinomyces israelí, ¿no? Lo primero que se hace cuando aíslan gram positivos, o sea, voy a ser específico. Ustedes encuentran, por decir, un paciente con una neumonía, digamos, ¿ya? Toman la secreción bronquial, aspirado de secreción bronquial, le hacen el gram 5 minutos y les da gram positivos nada más, ¿sí? Gram positivos nada más. Lo primero que tienen que hacer es la reacción de catalasa. Si es positivo, es estafilococo. Si es negativo, es estrepto y entero, que hemos dicho que el enterococo también es como si fuese un estrepto. ¿Ya? Hay que acordarse de eso. ¿Ya? Si es positivo esa reacción, es estafilococo. Pero todavía me queda la duda, ¿qué estafilococo es? Y ahí viene otra reacción que se hace, el test de coagulasa. Los coagulasa positivos, solamente estafilococo aureus. Todos los demás estafilococos, sin excepción, son coagulasa negativos. Aunque no crean, esto es pregunta examen. ¿Ya? Más de una vez han preguntado. No se olviden, ¿eh? Esto es para los gram positivos, no estamos hablando de los gram negativos. Gram positivos, entonces, lo primero se hace catalasa. Si es positivo, es estafilococo. Si es negativo, estrepto o entero. Y como ya sabemos que es estafilococo, hacemos el test de coagulasa. Coagulasa positivo, aureus. Coagulasa negativo, todos los demás estafilococos. Y el más importante, obviamente, es epidermidis. ¿A qué cosa está asociado estafilococo epidermidis? A infecciones asociadas a catéter, eso es uno. ¿Ya? Todo lo que sea dispositivo invasivo, catéter intravascular, catéter venoso central, etc. Bacteriemias por esa situación, coagulasa negativo y a la cabeza epidermidis. Y otro, lo que el doctor menciona, ¿no? La endocarditis de válvula protésica precoz, o sea, en los 2 primeros meses. Porque pasado eso viene el viridans, que es un estreptococo, ¿no? Hay que acordarse de eso. Y en general, en la endocarditis, en general, estafilococo, ¿no es cierto? Es lo que más está cobrando importancia ahora. Bien, ¿se entiende esto? Fíjense, todo lo que es positivo apunta a estafilococo. Desde catalasa positivo, estafilococo. Coagulasa positivo, estafilococo aureus. O sea, el estafilococo aureus, todo le ha salido positivo, positivo, positivo. Gram positivo también, desde el gram. Gram positivo, catalasa positivo y coagulasa positivo, estafilococo aureus. O sea, el estafilococo aureus, todo es positivo, 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 por si acaso. Porque a veces les ponen así. Les ponen coagulasa negativo, coma, catalasa positivo, coma. Entonces, todo tiene que ser positivo en el estafilococo aureus, desde el gram, ¿ya? Hasta llegar a estafilococo aureus. Muy bien. A ver, uno de estos géneros de bacterias es catalasa negativo. Cuando lo vemos así de entrada, claro, parece pues complicada, ¿no? Parece engorroso el tema. No lo es en realidad. Con calma, con calma. Para empezar, catalasa, ¿dónde utilizamos? En los gram positivos, así es. A ver, vamos a ver. Neisseria ya va saliendo, ¿no? Y cuando salía positivo el test de catalasa, ¿en qué pensábamos? Estafilococo. Negativo tiene que ser en estrepto y entero. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Y se acabó. ¿No? Hay que acordarse nomás de ese esquema. Ese esquema para más o menos seguir la misma cascada.
Bueno, les adelanto que es uno de los temas más aburridos de incluso estar parado acá y hablar, ¿ah? Porque no es tan agradable, pero hagamos el esfuerzo, porque después va a venir temas interesantes. ¿Qué van a comparar? Pues hablar de esto, digamos que hablar de medicina tropical, ¿no? O sea, lo otro es interesante acá, ni modo, pero tenemos que recordar, no hay otra. Y si lo leen por cuenta propia y del texto, se van a complicar. Es muy, muy amplio. Cuando hablamos de test de Catalasa, ¿a qué nos referimos? Así es. Ya, el test de Catalasa es una cosa muy sencilla. Toman ustedes la muestra, le echan agua oxigenada y si sale burbujitas, positivo. Es todo. O sea, ¿se puede hacer? Claro, más fácil que el Gram todavía. Le salió Gram positivo, quieren ver si es estafilococo o enterococo, toman la muestra, le echan agua oxigenada, sale burbujitas, positivo, estafilococo. ¿No? No sale burbujitas, estreptococo. Y ya tienen un diagnóstico así indubitable. Pero no practicamos el laboratorio, les soy honesto. No practicamos el laboratorio. Y no está de más esa idea que siempre nos han envenenado. Bueno, al menos en mi generación, yo espero que eso ya haya cambiado un poco. La clínica manda. Sí, es verdad, pues la clínica manda, pero no es que no sirve el laboratorio, hay que complementar con el laboratorio. Nadie les dice que el laboratorio mande, porque eso ya sería una aberración, ¿no? Pero ustedes lo que han sospechado tienen que intentar verificarlo en el laboratorio. De lo contrario, toda la terapia es empírica. Imagínense que den tratamiento antirretroviral a un paciente que ustedes creen que tiene VIH y en realidad no están seguros. Sería absurdo, ¿no? Entonces se tiene que intentar verificar. No siempre se logra verificar, pero se debe de intentar por lo menos. Y como ven, no es nada difícil. ¿Qué test nos permite diferenciar al Staphylococcus aureus de otras especies del mismo género? ¿Cuál es? Así es. Coagulasa positivo, Staphylococcus aureus, ¿no? Si es coagulasa negativo, será todos los demás estafilococos. Y epidermidis a la cabeza, que es el más importante, porque los demás como que no tienen mucha trascendencia. ¿Ya? No tienen mucha trascendencia. Bien, sigamos. Hay otras pruebas bioquímicas también, tan importantes como en el caso del test de catalasa, el test de coagulasa. ¿Ya? Una de ellas es la prueba de oxidación-fermentación. ¿Ya? Oxidación-fermentación. Yo quiero saber si es aerobio o anaerobio, eso también es importante, ¿no? Para ver más o menos orientar la terapia, ¿ya? O para corregirla en todo caso. Las bacterias que son aerobias oxidan. ¿Se acuerdan cuando estudiaban en el tercer año de colegio? No sé qué año se lleve ahora. La reacción redox, ¿ya? De oxidación, reducción justamente. La oxidación estaba en función al oxígeno, ¿no es cierto o no? Acuérdense de eso, ¿no? Las aerobias oxidan, ¿ya? Son oxidativas. Y las anaerobias son fermentativas, ¿ya? Las anaerobias fermentan y las aerobias oxidan. Esa es la prueba de oxidación-fermentación. Lo que les podrían preguntar es, ¿la prueba de oxidación-fermentación sirve para, o sirve para qué, ¿no? Les pueden colocar ahí para diferenciar Staphylococcus aureus de otras especies de estafilococo, para diferenciar estrepto de estafilococo, para diferenciar anaerobios de aerobios, y esa sería la respuesta. ¿Ya? O de repente por ahí viene algo más o menos de esta forma, por eso es lo que quiero que más o menos quede grabado. Las bacterias aerobias oxidan y las anaerobias fermentan. Así no se acuerden el nombre del test. Si ustedes se acuerdan que las aerobias oxidan y las anaerobias fermentan, oxidación, fermentación, se van a acordar. ¿Ya? Esa es la prueba de oxidación-fermentación. Hay otra prueba que no es de oxidación-fermentación como tal, sino prueba de oxidasa, así se llama, oxidasa. ¿Ya? Fíjense, para que no se confundan, aquí decía oxidación-fermentación, ¿verdad? Y les hablaban de una característica de cada grupo. Todo término asa en medicina nos orienta hacia qué cosa más o menos. Lipasa y todo lo que más, enzimas, ¿sí? Es un sufijo que lo utilizamos mayormente para denominar a las enzimas. Entonces, reacción de oxidasa
probablemente me esté hablando de una enzima, y es justamente la enzima citocromo oxidasa. Citocromo oxidasa. ¿Ya? Y esta enzima citocromo oxidasa en la vida práctica nos sirve para detectar una bacteria importante. Yo les comento algo. Si en el examen GRAN me sale GRAN positivo, creo que la cosa está clara, ¿no? Le hago catalasa, diferencio estreptococo de estafilococo, luego lo hago coagulasa para ver si es aureus o es el otro tipo de estafilococo. Y punto, ya tengo lo que necesito. Puede ser que me salga GRAM negativo, ahí no voy a usar catalasa ni coagulasa. Ahí uso esto de acá. Si es un GRAM negativo, la prueba de oxidasa me va a permitir diferenciar dentro de todos los gram negativos un gram negativo que es especial, que ustedes saben que no se trata igual como el resto de los gram negativos. ¿Cuál es? Pseudomonas, ¿no es cierto? Por eso hay terapia antipseudomona, por ejemplo. Entonces, cuando yo quiero descartar si ese gram negativo es o no pseudomonas, uso la prueba de oxidasa, que me detecta la enzima citocromo oxidasa, y esa citocromo oxidasa está presente en pseudomonas. ¿Se entiende? ¿Ya? Porque mi terapia va a cambiar definitivamente. Va a cambiar. Va a ser diferente. Muy bien. El resto de las enterobacterias, o sea, Escherichia coli, Serratia, Campylobacter, lo que quieran, es reacción de oxidasa negativo. El que nos va a resultar positivo es Pseudomonas. Por ahí existe, por ejemplo, el caso de la Neisseria, que también va a salir positivo. Pero ya saben que para el caso de la Neisseria no hay problema. Desde el gram yo ya veo que es diplococo gram negativo intracelular y punto. No necesito ya hacer más, ¿no? Entonces no hay forma. Entonces vamos ubicando las cosas. ¿Para qué sirve catalasa? Para diferenciar estrepto de estáfilo, ¿sí? ¿Para qué sirve coagulasa? Para diferenciar aureus de los demás estafilococos. ¿Para qué me sirve oxidación fermentación? Aerobios de anaerobios. ¿Para qué sirve oxidasa? Pseudomonas de los demás gram negativos. ¿Ya? Son las cosas que tiene que ir grabado. Lo demás es complementario. Y también es otra cosa interesante que tiene su utilidad práctica. Dice reducción de nitratos. Los nitratos se reducen ¿a qué? A nitritos. ¿Quiénes son capaces de hacer esto? Las enterobacterias gram negativas. Claro, también hongos. ¿Ya? Pero la aplicación está fundamentada en la detección de bacterias. Y más que detección, la orientación hacia qué tipo de patógeno estamos enfrentando. Vamos a aclararlo un poquito. ¿En qué cosas se van a transformar los nitratos? En nitritos, ¿sí? O sea, la Escherichia coli hace eso, las demás enterobacterias gram negativas también. De las gram negativas, la que no lo va a hacer es Pseudomonas. Pero no hay problema porque para Pseudomonas tengo esta otra. Oxidasa. ¿Dónde encontramos la mejor aplicación? En los exámenes completos de orina. ¿Ya? En los exámenes completos de orina. ¿Cuál es el principal agente etiológico de una infección urinaria? Sea intra o extrahospitalaria, sea en adulto o en niño, es E. coli. ¿Sí? Responsable de entre el 75 al 96% de los casos de infecciones de tracto urinario. Claro que existen otras bacterias también, por ejemplo, enterococo, pero eso es casi patrimonio de los varones de la tercera edad que tienen patología prostática y usan sonda urinaria permanente, por ejemplo. O sea, necesitamos esas características para pensar en enterococo. Escherichia coli va a la cabeza. ¿Ya? Podríamos decir que si nosotros estudiamos las características de una infección urinaria por Escherichia coli, podríamos tener a la gran mayoría de infecciones urinarias bajo control. ¿Me explico mejor? Y la mejor explicación es lo que van a ver acá. Esta pregunta